Ser, curso de Psicología de la Autorrealización. Pregunta: ¿puedes darme una opinión, un consejo sobre ciertas técnicas o ciencias que funcionan por ahí, también de realización, para prevenirme frente a esos supermercados espirituales o para integrarme? Respuesta: pregunta por una determinada técnica, porque si no, no sé, es tan grande el abanico de cosas que hay por ahí. Pregunta: la cientología, ciencia sobre la salud mental, ¿qué opinas sobre eso? Respuesta: por lo que yo conozco, y conozco solo los libros que han publicado, más alguna referencia de alguien que ha pasado por esa limpieza, en principio parece bien. El auditing, como lo llaman, es un modo de ir limpiando residuos del inconsciente al principio y me parece bien. En cambio, lo que me parece mal, y quizá es porque no lo conozco suficientemente, pero tengo cierta prevención hacia todo lo que es la estructura y organización que ha ido adquiriendo. Lo de la auditoría, lo de hablar e ir registrando cuando hay un fallo, porque hay un factor inconsciente que está allí, esto me parece muy bonito, muy correcto. Pero entrar en todo el engranaje, en todo el tinglado, en toda la estructura que han organizado, tengo una prevención hacia eso. Pregunta: ¿vivir en el campo puede ayudar a hacer este trabajo? Respuesta: solo ayuda a ponerse morenos. Pregunta: ¿el contacto con la tierra, el aire, es un poco el medio natural del hombre más que la ciudad? ¿Puede de algún modo contribuir positivamente? Respuesta: puede contribuir positivamente si tú estás condicionado a que esto te afecte positivamente. Pero a una persona que ha sido criada en la ciudad, la ponemos a vivir en el campo y cogerá todas las enfermedades habidas y por haber. Estamos viviendo mucho con mitos, que en principio, en su fundamento, son ciertos, pero que al aplicarse no lo son. En la medida que el ser humano ha nacido y ha sido criado en un medio aséptico, ello por un lado le protege la salud, pero por otro le hace más indefenso, y cuando esta persona se encuentra en un medio que no está tan protegido, se encuentra indefenso y por lo tanto sucumbe a todas las cosas de la naturaleza, que son muy buenas, pero que matan también. Todo ha de estar hecho con medida. Ir al campo a pasear, escuchar los pajaritos y todo eso es una cosa, pero luego vivir en el campo, hacer vida de campo, meterse en la tierra y el barro, si no se está curtido, si uno no está en cierta forma, vacunado desde la infancia, pues no siempre es tan bonito como parece. Lo siento porque da la impresión de que vaya contra esos ideales. No voy en contra, solamente sigo un criterio realista. El que puede vivir en el campo desarrolla menos problemas porque hay menos reglamentos que el que vive en la ciudad, que es más compleja, más sofisticada, con más ruidos y más complicación de todo. Pero una cosa es esto y otra el trasplante de la persona que está acostumbrada a vivir en la ciudad. Ponerla en el campo haciendo vida de campo. Pregunta: existen una serie de sueños que suelen tener los niños en que no entran figuras, no entran personajes. Probablemente entra un punto, figuras geométricas, dibujos abstractos, circunferencias que se expanden hacia el infinito y que se comprimen hasta oprimir el punto S. ¿No representa esto quizás una interpretación simbólica primaria de esa renovación del yo oprimido hacia algo en expansión? Respuesta: depende de si hay una constancia en el movimiento de esas figuras geométricas. Si hay una constancia, una repetición, entonces puede pensarse en una interpretación así. Pero el hecho de ver figuras geométricas en movimiento y de ver colores, masas de color en movimiento, eso es un fenómeno completamente natural cuando se vive la mente detrás de ese mundo de formas. Es un fenómeno natural que tienen niños y adultos. Ahora, si hay una reiteración, una secuencia, entonces es cuando puede pensarse que se utiliza esa simbología para significar algo, ¿entiendes? Pregunta:
¿Podría ser correcto el apartarse de una persona si te das cuenta de que tiendes a imponerle tus formas? Respuesta: puede ser correcto todo aquello que tú entiendas, dentro de tu sinceridad y visión, que es necesario, pero también con derecho a equivocarte. Pregunta: si la conciencia única total es y será siempre igual, ¿por qué el hombre tiene que usar el mecanismo de evolución? Respuesta: ya dije que dentro de la conciencia todo evoluciona. El hombre, tal como se entiende, está dentro de esta conciencia. La identidad real no. Pero toda esa conciencia fenoménica que tiene el hombre es una conciencia dentro de la conciencia total, y en ese sentido todo evoluciona. Pregunta: ¿todo evoluciona al servicio de la conciencia de unidad total? Respuesta: la conciencia es la que evoluciona. Pregunta: la única total, dijiste ayer que no. Respuesta: la que no evoluciona es ella como totalidad, pero dentro de ella todo es evolución. Si repasas las notas verás que dije, todo es cambio. No hay nada estático en la conciencia. Una conciencia estática se anula a sí misma. La conciencia, como toda la existencia, es dinámica por naturaleza siempre. Sin embargo, una cosa es la conciencia y otra cosa es la identidad última que está más allá de la conciencia. El ser en sí está más allá de la conciencia. La conciencia es como si dijéramos la manifestación, el pensamiento, la creación. En ti hay algo que evoluciona, que es la conciencia fenoménica, y hay algo que realmente eres y somos, que no evoluciona. Pregunta: actualmente para mí, y parece que para todo ser, se necesita trabajar, tal como dijiste, por lo tanto, hay un sufrimiento para llegar a evolucionar y ser, para llegar a ser lo que ya eres. Respuesta: sí, es que aquí hay un error en las palabras. No se llega a ser, ya se es. Lo que hace la evolución es que va permitiendo expresar unas formas más correctas y aparte de la evolución hay el despertar del ser. Pregunta: digo esto del sufrimiento porque parece ser que este amor, inteligencia y energía está en contradicción con el sufrimiento por el que parece que necesariamente tiene que pasar el hombre. Respuesta: la evolución se vive como sufrimiento cuando el hombre en su conciencia parcial cree ser las cosas particulares. La evolución se vive como gozo cuando se vive desde la realidad que ya es. Pregunta: pero de esto tardas mucho en darte cuenta. Respuesta: yo te lo explico como es, pero tú te quejas de que tarde tanto. Yo te explico tal como funciona. Fíjate bien que a esta evolución, que es sufrimiento, todo el mundo se aferra de un modo que da gusto, así que en el fondo no será tan malo, ya que todo el mundo se resiste enormemente a dejar ese sufrimiento que tú dices. Pregunta: ¿es falta de conocimiento? Respuesta: ¿falta de conocimiento de qué? Pregunta: quizá, si lo conociéramos como lo planteas tú, empezaríamos a dejar de sufrir. Respuesta: no. Tal como se vive normalmente, lo peor que le puede ocurrir a todo el mundo, según dicen, es dejar de existir. Esta existencia, tal como se vive, de algún modo, se valora muy positivamente a pesar del sufrimiento. Pregunta: parece que todo tiende siempre a vivir. Respuesta: tiende a vivir porque en ese vivir se vive gozosamente, se vive una satisfacción. Pregunta: ¿qué relación tiene el mundo animal y vegetal con la mente, con la conciencia única total? Respuesta: son sectores dentro de esta conciencia única total, porque por principio la conciencia total lo incluye todo y todo es conciencia. Pregunta: entonces, hablando de sectores o aspectos, quizás serán unos mayores que otros o unos con más valor que otros. Respuesta: no. Unos están más iluminados que otros. Pregunta: ¿y todo esto configura esta unidad de conocimiento? Respuesta: sí, pero esto no tiene nada que ver con el ser. Pregunta: es que nosotros somos parte de ello, ¿no es así? Respuesta: nosotros de hecho somos la totalidad, pero nos vivimos como si fuéramos una pequeña parte,
y ello porque estamos identificados con el cuerpo y todo lo referimos al cuerpo. Pregunta, ¿y cuando dices la totalidad? Por descontado también somos mundo vegetal, animal, etc. Respuesta, y otras cosas más que hay, muchas más, que de momento son invisibles. Pregunta, parece ser que en este universo en que vivimos todo cumple una función y nosotros estamos inmersos en él, por lo tanto casi es lógico pensar que también estamos cumpliendo una función. Así que casi me remito a lo que pensaban los griegos, no sé si lo siguen pensando ahora, la fatalidad, lo que tenga que ser, será. No sé, en realidad parece que sea esto de la predestinación. Parece que hay un gran orden y nosotros estamos inmersos en él y en consecuencia cumpliendo una función. Respuesta, bien, se puede ver así. Y se puede ver de cualquier otra manera también. Todos los modos de ver son erróneos. ¿Por qué? Pues porque todos esos modos de ver se basan en el tiempo y el tiempo no existe. El tiempo es simplemente un modo parcial y sucesivo de ver la realidad. Pregunta, ¿y así, la realidad? Respuesta, la realidad es el ser en toda su infinita grandiosidad y felicidad que se expresa en un acto único y simple. Y eso, dentro de esa conciencia única de expresión, se puede ir viviendo de un modo pequeñito, parcial, sucesivo. Y es ahí cuando aparece la noción de espacio, la noción de pluralidad, la noción de sucesión, la noción de tiempo. Y todos esos problemas de la predestinación, que realmente la predestinación no era eso, se plantean siempre como si Dios ya sabe que nos hemos de salvar o condenar. Esta es la formulación propiamente religiosa de la palabra predestinación, lo otro se llama destino. Pero todo eso son modos de ver dentro de lo relativo, son modos que la mente humana trata de interpretar el enigma, lo que no conoce, trata de dar un sentido, una hipótesis, pero en la medida que se trabaja, todo eso se cae solo. Yo no aconsejo que sustituyas unas ideas por otras. Tan malas son unas como otras. Aquí lo que interesa es el trabajo y el trabajo da su propia luz, va permitiendo ver. Por lo tanto, no se trata de luchar por si esta idea es así o de otra manera. Lo digo porque la persona puede hacerse mucho daño en un intento de solucionar los problemas dentro de la mente. Lo que ha de hacer es solucionar la mente, y solucionar la mente es ver qué es la mente, y darse cuenta de que uno está más allá de la mente, y ver que la mente no es nada más que una combinación de datos, informaciones pequeñas y fragmentarias. Entonces, esto se puede mirar desde cualquier ángulo, y toda idea puede verse desde cualquier sentido, y todo hecho puede interpretarse de infinitas maneras, porque en la mente todo se interrelaciona, de manera que no hay ninguna idea que de por sí sea la verdad dentro de la mente. Son modos de ver, modos temporales, como si dijéramos. Cuando llega un momento que ves la mente, entonces te das cuenta de que es maravillosa como juguete, pero que la mente esa que piensa no tiene nada que ver con la realidad. Es un pequeño instrumento muy útil, muy eficaz en su terreno, pero que no tiene la menor capacidad para recibir directamente las cosas grandes. Pregunta, ¿qué bueno sería entonces que en la realidad no tuviéramos que trabajar y que fuéramos ya lo que somos, y que no hubiera esta necesidad? Respuesta, sí, es que no hay la necesidad. La necesidad surge porque tú crees que eres lo que no eres, y tienes que sufrir las consecuencias. Pregunta, pero es que no me surge a mí solo. Respuesta, bueno, el hecho de que eso sea multiplicado por 3.000 millones no cambia el problema. Y en la medida que vayas trabajando verás que el trabajo consiste en dejar de trabajar. Es una simplificación constante de todo. Lo que te digo es literal, pero no. Uno está empeñado en que tiene que pensar mucho, en que tiene que esforzarse mucho. No hagas nada, deja que todo funcione y tú estate atento. Y lo irás descubriendo todo sin dar golpe. Ahora bien, verás que la mente trabaja
y que el cuerpo trabaja, que la existencia existe. Pero tú sé observador tranquilo y descubrirás todo lo que os he explicado y muchísimo más. Lo descubrirás por ti mismo. Pregunta: no es fácil para mí. Respuesta: y bueno, diríamos que desaprender una cosa aprendida requiere un esfuerzo, un entrenamiento. Pregunta: ¿por qué ha sucedido todo esto? Respuesta: se puede decir que ha sucedido porque la persona ha decidido que suceda así. Nadie te obliga a existir. Tú no eres víctima de nada ni de nadie. También se puede decir que nunca ha existido eso que dices que existe. Es que te sigues empeñando en querer mirar a través de la mente, con información parcial, y claro, las respuestas son todas paradojas.